Bienvenidos a Economía a Fondo, primer programa del mes de febrero, el mejor mes del año, se los digo yo. Pero bueno, estamos súper contentos porque estamos nuevamente con el equipo de Chile Mujeres, con la Fundación Chile Mujeres. Estamos acá con la María José Díaz, gerenta general de la Fundación Chile Mujeres. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy día en Economía a Fondo de temas de equidad empresarial y buen gobierno corporativo. Esto es un estudio que organizó la Fundación, ¿no es cierto?, junto a la OIT y junto al Instituto de Directores de Chile. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque todo el tema de equidad, todo el tema de buenos gobiernos corporativos influye a que nuestras organizaciones funcionen de una mejor manera y a que efectivamente la economía de nuestro país vaya mejorando, vaya repuntando, ¿no es cierto? Y estas cifras nos ayudan a tomar buenas decisiones. Así que, María José, cuéntanos un poquito de qué se trata este estudio, este informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo. Sí, obvio, como dices tú, este informe busca transparentar, visibilizar y una forma de mostrar en simple los indicadores de género de las principales empresas en Chile. Ya. Se construye en base a la norma 461 de la CMF, que empezó desde el año pasado. Las primeras empresas tuvieron que reportar. Entonces, esta es la primera versión de un estudio que se va a transformar en anual, que considera las primeras 80 empresas que tuvieron que reportar el año pasado. Ya, a la Comisión de Mercado Financiero. Claro. Sí. En el fondo son las empresas más grandes por ingreso que reportaron con respecto a su año 2022. O sea, reportan el 2023 con respecto a su año comercial 2022. Ya, perfecto. Y esta es primera vez que una norma entrega, la CMF le exige a las empresas entregar más información que antes las empresas no tenían que transparentar. Y en fondo profundizamos en temas de diversidad, en temas de gobierno corporativo, por primera vez en temas de acoso laboral, acoso sexual. En el fondo hay muchos indicadores que se agregan a la información que se pone a disposición en el fondo del público a través de esta norma. Y nosotros lo que hicimos es tomar esta información pública, ordenarla, sistematizarla y ponerla en este informe. En el fondo, en este esfuerzo que siempre tenemos con la Fundación, con lo que publicamos y lo mismo que tenían las otras organizaciones con que trabajamos, de seguir impulsando a las empresas a ir siempre más allá, a ver cómo están los demás, a ver cómo se comparan también con las demás empresas. Perfecto. Y en este caso fueron las primeras 80, que son las más grandes. Oye, ¿y por qué es relevante la relación entre equidad empresarial y buen gobierno corporativo? Sí, mira, nosotros lo pensamos así, nos unimos de hecho con el Instituto de Directores, porque vemos que cuando hablamos de equidad empresarial nos referimos a que todas las personas dentro de una empresa tengan las mismas oportunidades y las mismas, en el fondo, espacios de desarrollo, de poder, en el fondo, capacitarse, de poder acceder a ambientes libres de violencia, en el fondo tengan los mismos acceso a las oportunidades. Y creemos profundamente que desde el gobierno corporativo, que al final es el órgano principal de dirección dentro de una empresa, tienen que nacer y terminar todas las medidas estratégicas de la compañía. Y por lo tanto, todas las medidas de equidad empresarial que tengan que ver con diversidad, con corresponsabilidad. Y el directorio al final es un reflejo también de las políticas que tiene esa empresa, de las decisiones que se toman. Exactamente. Y para asegurar que una empresa funcione bien, sea sostenible en largo plazo, tienen que conversar en el fondo toda su estrategia del directorio con cómo se compone su gente. Oye, María José, ¿y la OIT? ¿Cómo llegaron a ellos? Mira, con la OIT nosotros se conectaron. Hemos trabajado mucho con ellos. En general ellos nos apoyan en varios de los proyectos en el fondo que nosotros hacemos que tienen incidencia en las políticas públicas en el área laboral. Sí. Con ellos publicamos otros reportes y hemos hecho otro trabajo. Entonces le presentamos esta idea y ellos siempre en el fondo estos son aportes de contenido para políticas públicas, para políticas empresariales. O sea, tienen una historia de larga data. De trabajo con ellos, sí. Con el Instituto Directorio la primera vez que trabajamos, pero en esto hizo sentido por lo que te decía que eran dos temas que conversaban muy bien. Y también nos pasó que el Instituto Directorio y nosotros trabajamos en todo el proceso de construcción de la norma 461 con la CMF. Tuvimos las consultas públicas. O sea, participaron de esa norma. De la creación y entonces ahora estamos utilizando esos resultados de esa norma. Oye, ¿y la metodología del informe? ¿Cómo está construido este informe? O sea, nosotros en el fondo tomamos esta información que en parte sale de una base de datos que la CMF publica de todas las empresas con los datos y otro el análisis de las memorias, porque en el fondo la norma entrega como requerimiento las memorias de las empresas y eso en el fondo nosotros las consolidamos, analizamos y se van armando estos indicadores. Igual es harto trabajo porque no solamente lo que responden en el fondo a la CMF, sino que además la revisión de las memorias de cada una. Yo trabajé 8 años en empresas y me tocó hacer memorias financieras y reportes de sostenibilidad y es harto trabajo. ¿Y cómo lo hacen para
para levantar la metodología? Bueno, aparte de la revisión, hay una parte cuantitativa, otra cualitativa, ¿cómo más o menos? Claro, en el fondo lo de la base de datos era, en el fondo manejo la base, pero lo que tú decías, las memorias son súper largas. Sí. Y ahí fue, de verdad, de revisar, y especialmente en la parte de gobierno corporativo, el instituto que hizo esa parte, revisaron las 80 memorias, buscando en qué parte señalaban cada uno de los aspectos, y con eso armamos nuestras propias planillas y con eso armamos el reporte. O sea, fue un largo trabajo de si bien es toda información pública, de ponerla toda en un mismo lugar. Claro, exactamente. Y que esa además esa información te ayude a tomar decisiones. Además, o por lo menos generar propuestas para mejorar, ¿no es cierto? El mismo gobierno corporativo, los temas de equidad. Entiendo que tiene 2 etapas de análisis el informe, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con el análisis de los datos, como comentábamos recién, y la otra es del análisis de las políticas y las prácticas corporativas. En cuanto a equidad, ¿cuáles son los principales resultados, María José? Mira, sí te diría, obviamente el más general es la distribución entre hombres y mujeres, que tenemos que las mujeres llegan casi al 40%, o sea, tenemos en el fondo una brecha todavía entre la participación general de hombres y mujeres, y esta brecha se acentúa mucho cuando empezamos a hablar de más nivel de responsabilidad en la organización. Entonces, cuando ya vamos, no sé, a la alta gerencia, ya tenemos el 18,8% de mujeres. O sea, a mayor responsabilidad, mayor nivel jerárquico en el fondo dentro de una organización, es menos la cantidad de mujeres que están en esos cargos. Claro, y de hecho en el directorio también es un 18,1%. Entonces tenemos una brecha a nivel general y claro, más responsabilidad, menos mujeres. Perfecto. Que es algo que no es una sorpresa, pero en el fondo también es bueno ver la evidencia de cómo esto va, cómo están estas empresas, y también después los próximos años vamos a ir viendo cómo ojalá evolucionen. Van evolucionando y van sumando más mujeres a cargo de la responsabilidad. Y ahí han encontrado alguna, ¿cuál es el hallazgo en el fondo? Porque siempre se habla que las mujeres dejan un poco su carrera o su desarrollo profesional en pos de también la familia u otras, en el fondo, otros cuidados que tienen que hacer con otros adultos mayores, por ejemplo, o con otros. En fin, tienen otras responsabilidades adicionales, digamos, al desarrollo profesional y al trabajo. Se da muchas veces por eso. Hay otras razones nuevas que estén apareciendo en el fondo con esta también evolución de las profesiones y de las personas también. Sí, las familias ya no son las mismas. No, pues no son las mismas, y algo claramente que se ve, yo creo que ahí uno lo ve en la evolución de la participación laboral de las mujeres, pero todavía es baja por lo que tú dices. Los temas de cuidado siguen siendo una responsabilidad de las mujeres. Y de hecho acá preguntábamos, por ejemplo, en el caso si tenían medidas de postnatal superior a lo legal, que hoy lo legal, los derechos que tienen en el fondo con algún tipo de subsidio son todos para la mujer en el postnatal, y para el hombre son los 5 días que no es sin subsidio. Y en este caso, en esta empresa había solo el 35% que tenían medidas por sobre la ley. Entonces, en el fondo también hay pasos que dar en pos de igualar los, en el fondo, beneficios o que pueden tener la maternidad y la paternidad, o los temas de cuidado. Aquí no profundizábamos en esto, pero también en las medidas que tú le das de corresponsabilidad, de permisos para asistir a las cosas de los hijos. También hay cosas que nosotros lo vemos el trabajo con la empresa, de que no lo tienes que enfocar solo en las mujeres, sino que en hombres y mujeres. Claro, y ahí se ven esas diferencias, de estas lagunas que las mujeres empiezan a tener a lo largo de sus carreras. Claro, además pasa mucho que los hombres como que no se atreven o les da un poco de vergüenza, y ahí como un llamado también un poco a los hombres a hacerse cargo y que dejen de lado la vergüenza de tomarse los días que corresponde o pedir permiso para ir a ver a los hijos, a las actividades, o llevarlo al doctor. Finalmente la mujer es como que es la que siempre pide permiso, y a uno después le da un poquito de vergüenza también, decir, chuta, no, tienes que llevar a los niños como al doctor o lo que sea. Y la mujer se lleva mucho ese peso y al final queda mal, entre comillas. No sé si me haya evaluado, pero sí hay un tema ahí. Claro, y hay como una expectativa de que siempre son las mujeres las que ponen esos temas sobre la mesa, y no el hombre. Y lo mismo el postnatal, hasta no se toman ni los 5 días algunos padres, que son 5 días. Entonces, tampoco es, no es la estamos entera. hablando de que... No son los 18 años de los niños. Entonces, yo creo que hay también un tema, un cambio cultural. Y lo que tú decís de que se atrevan, que también de repente las empresas, que las jefaturas, los liderazgos, tomen esas medidas. Ellos lo hagan por sí mismos, tener el ejemplo. Claro, porque si no la gente después no se atreve. Oye, María José, respecto del acoso. Sí, ese también te voy a decir que es de los resultados también más como importantes de este estudio, porque vemos que ya de las 80 empresas, por ejemplo, habían 10 que no tenían políticas de prevención y gestión del acoso laboral y sexual. Y estamos aquí, si bien 10 es menos, estamos hablando que son las 80 empresas más grandes por ingreso, que no tener una política también te refleja cosas, porque aquí no es solo el rol de la empresa de responder a un caso puntual, sino que tú tienes que tener una
estructura preventiva que te asegure ambientes libres de violencia. Claro. Y además vimos que más del 50 tiene denuncias de acoso laboral y alrededor del 30 denuncias de acoso sexual. Que estamos hablando que es una denuncia de acoso laboral cada 300 personas y una denuncia de acoso sexual cada 900, que son indicadores bastante, no sé si altos porque es primera referencia, pero son altas denuncias. ¿Se atreverá a denunciar realmente? Al final esa idea con estos indicadores, que por un lado tener más denuncias también te muestra que la gente confía y se atreve a decir, claro, pero también te muestra que hay ambientes que no están asegurando que sean libres sin esas violencias. Claro. Lamentablemente acá estamos con indicadores, no podemos profundizar más, como porque no tenemos como más detalle de en qué terminaron esas denuncias, de dónde venían, pero sí es una primera aproximación de que hay mucho que hacer y este es el año. Este es el año del convenio 190, de la ley Karim. Entonces este año el desafío en acoso laboral y acoso sexual para las empresas va a ser alto. Y aquí vemos que las más grandes, que deberían ser un referente, les queda todavía. Les queda mucho que avanzar. Claro. Y estas leyes, y estos entran en vigencia en junio, en julio. Hay nuevos requerimientos, nuevas exigencias para las empresas, nuevos conceptos. O sea, y también hay un llamado para las empresas y para su principal ejecutivo, en el fondo, de hacerse cargo un poco de este tema, porque además vienen, como dices tú, nuevas exigencias y hay que estar atento y hay que adelantarse mejor a estos casos y no encontrarse con la norma encima, ¿no es cierto? Una vez que llega la fecha correspondiente. Y ahí yo creo que los directores de las empresas son súper responsables en esto. Yo creo que, y es una opinión personal, ahí no quiero obviamente que incluir a la Fundación Chile Mujeres, pero me da la sensación muchas veces que el ítem financiero, digamos, que por supuesto que es fundamental en una organización, es el que más se revisa en los directorios, pero poco se habla de los temas más corporativos o más de sostenibilidad, de equidad y de comunicaciones también, que también son temas súper relevantes dentro de una organización. Claro. María José, y en respecto de la formalidad laboral. Sí, en la formalidad tuvimos mejores resultados porque ahí vimos que hay un alto porcentaje de gente con contrato indefinido. Y no habían importantes diferencias entre hombres y mujeres. Estamos hablando casi el 80 y tantos %. No habían y menos porcentaje honorarios, contratos de plazo fijo. Hay bastante. Lo que habían diferencias. Vamos bien ahí. Vamos mejor, sí. Estamos mejor ahí de los resultados. Claro. Oye, María José, respecto al gobierno corporativo, ¿cuáles son los principales hallazgos en este ámbito? Sí, aquí en el fondo se preguntan muchos temas de políticas, de adhesiones a códigos internacionales, de ciertas prácticas que tienen los gobiernos corporativos. En general los resultados son buenos. Te muestran de más de sí o no. También hay que ver después cuánto es en la práctica se hace eso, cómo se ejecuta y cuánto tiene que ver con las personas de la organización. Sí, en términos de diversidad estamos más al debe, como te decía, el 18%. Claro. Además hay un tema de diversidad de edades, que en general los hombres tienden a ser mayores los directores que las mujeres. Las mujeres llevan menos tiempo por un tema de que hace poco hay más mujeres en los directorios. Claro. Y de carreras. La gran mayoría son o abogados o ingenieros civiles o economistas. Esas son las tres carreras que se llevan la mayoría de los directores. Por favor, poca variedad. Poca variedad. Mal. O sea, hay sociólogos, hay psicólogos, hay periodistas. Claro, que muchos hay historiadores, hay cientistas políticos. Es súper importante tener una visión reflexiva de las cosas, no solamente números, leyes en el fondo. Claro, que es un poco lo que tú decías ya antes, de tener en el fondo otras visiones, otras formas de pensar, un grupo que en el fondo te permita enfrentar los desafíos que tiene la organización completa. Porque las organizaciones están formadas por personas de diversos orígenes, pensamientos, estructuras, digamos, culturales incluso. Entonces hay que tener una capacidad de poder mirar un poquito más allá y no quedarse en el marco cartesiano en el fondo que tenemos. ¿Cachai? Como que creo que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad en términos de diversidad con los gobiernos y... Oye, y respecto, ponte tú, del tema de la gestión de los riesgos, María José, ¿cómo lo ven? ¿Cómo gobiernan en el fondo estos temas? Ahí en el fondo habían, claro, distintas cosas que se pedían bien, de que sí estaban en el fondo acá, viendo las barreras culturales que enfrentaban. Pero, por ejemplo, donde sí habían espacios de mejora eran en los temas de las visitas a terreno, por ejemplo, del directorio. Habían pocos gobiernos corporativos que aclararon tener visitas a terreno de las faenas o de las obras o de lo que sea. O sea, es un directorio más bien de oficina. De oficina, que también estamos hablando que de conocer la realidad, de entender también cómo funcionan las cosas más allá de lo que tú decías, de los números y la parte financiera. Y también de avanzar, pero también habían buenos resultados, pero de avanzar en el tema de adherencia a códigos internacionales, a códigos nacionales, como irse poniendo mayor exigencia en términos de transparencia.
que hay distintos tipos que en el fondo ellos pueden como... Pucha, esta pregunta tal vez, no sé si me la podría responder María José, pero ¿qué país o qué referencia tenemos como para mirar en el fondo en temas de gobierno corporativo? ¿Quiénes son los países que van como más en la delantera en estos temas que podamos nosotros tomar como buenas prácticas o buenos ejemplos para replicar en Chile? Mira, ya no sé, en verdad te tendría que inventar porque no estoy segura. Sí, en términos de como de participación de mujeres, siempre en el fondo estamos hablando que los países nórdicos, algunos países en Europa han implementado políticas que llevan más tiempo para aumentar la participación. Ya, como pero el más tema que me europeo tocó en el fondo. Pero así como de políticas de gobierno corporativo, no sé. Ahí en mi panel el director es el que sabe, el experto en ese tema. Y está perfecto. Si es una pregunta que también tal vez deberíamos hacernos todos finalmente. Sí, ¿cachai? Tal vez, no sé, pues en Europa efectivamente los gobiernos corporativos de las empresas están en un nivel mucho más alto que el nuestro. Quién sabe, mirar Asia u otras zonas, digamos, del mundo donde efectivamente podemos tomar buenos ejemplos. Sería interesante planteárselo y no seguir mirándose en el fondo un poco el ombligo y seguir haciendo las mismas cosas de siempre para poder cambiar y ir mejorando. Y en eso la norma 461 de la CMF sí en el fondo tomó bastante de instrumentos internacionales y de experiencias de otros países. Hicieron un trabajo bastante largo en la CMF para eso y creo que también ahí esas exigencias de transparencia para los gobiernos corporativos van en línea con estándares internacionales. Claro. Entonces también por ahí estamos avanzando. En el fondo hay un rol del regulador también de exigir. Importante. Súper importante. Sí. Yo creo que la CMF tiene hace un trabajo y tiene una labor muy relevante en nuestro país, además muy profesional. María José, para ir un poco terminando nuestra conversación, ¿cuáles son las principales recomendaciones y las acciones un poco más concretas a seguir para ir avanzando en estos temas de equidad y en estos temas de gobierno corporativo? Te diría que a nivel general, y nosotros siempre lo decimos, es medir, evaluar, diagnosticar, entender tu organización. Estos son indicadores, cuando ya es la primera película, pero tú tienes que profundizar, ver cómo están las personas, cómo está tu cultura, compararte con las personas que están en tu misma industria. No es lo mismo hablar de una empresa en la industria minera con alguien en la industria del retail. Claro. Son distintas su historia, su trayectoria. Y evaluar ahí de tu diversidad, entendiendo cómo es tu organización. Creemos que el gran desafío para las empresas, como te decía antes, es el tema del acoso laboral sexual y ahora el concepto de violencia en los espacios de trabajo. Y entonces este semestre tienen que empezar a prepararse, tienen que empezar a tomar medidas y a aumentar la exigencia. ¿Cómo eso de violencia en los espacios de trabajo? Se incluye este concepto en la ley Karim, que es la ley que se acaba de promulgar, que va en el fondo a entrar en vigencia en julio, que ya no solo va a ser la violencia entre en el fondo de los colaboradores, sino que ya incluimos proveedores, clientes, cuando nos vamos como expandiendo a las personas que pueden ejercer violencia contra las personas de tu empresa. Claro, que también son en el fondo aspectos que tienes que cuidar y preocupar. Es súper importante, en verdad. Hay mucha gente que atiende público en el fondo y que tiene que entre comillas pasar un mal rato o comerse una agresión, digamos, de algún cliente o de alguien que está en el entorno y que no... ¿Y cómo sigues con eso en el fondo? ¿Cómo te haces cargo de este tema? Yo te decía, son nuevas exigencias, son nuevos conceptos que vamos a tener que tener. Las empresas van a tener que ahora capacitar al 100% de las personas. Y todo bueno que se amplíe también a los proveedores, perdona la interrupción, a los proveedores y a todos los stakeholders con los que trabaja una organización. Oye, María José, cuéntame un poquito más sobre la Fundación. Aprovechemos estos minutos para dar a conocer la Fundación Chile Mujeres, para promoverla, para invitar también a las personas que no la conocen a que se contacten con ustedes. La Fundación tiene una cantidad de información súper relevante. Hacen informes mensuales, hacen informes anuales. O sea, hay una serie de datos que son súper importantes que ustedes trabajan con un equipo fantástico, con la Francisca Yuneman, además, ahí también como parte del equipo. Sí, como tú decías, nosotros generamos muchísimo contenido, tenemos muchas publicaciones, muchos indicadores, manuales para empresas. En nuestra página pueden encontrar todo. Nuestro foco está en las políticas empresariales y en las políticas públicas. Nos metemos en todos los proyectos de ley que tengan que ver con el desarrollo laboral de las mujeres. Hemos estado ya en las discusiones de varios y seguimos dando la pelea por varios. Y lo mismo en el área de las políticas empresariales. Trabajamos con empresas, tenemos Redactiva, que es una comunidad de empresas, tenemos herramientas para ayudar a las empresas en sus temas de equidad de género. Y publicamos todo el tiempo. Tenemos mensualmente el que tú decías, el Zoom de género. El Zoom de género, ese me encanta. Analizamos, claro, todos los datos de empleo. Yo aquí tengo todas las puertas abiertas y la disposición para
hablar del Zoom de género una vez al mes por lo menos, o juntar 2 meses y lo comentamos, pero sí es o muy sí interesante. tener el espacio. Además que todos los meses tiene un tema distinto. Claro. Este año además nos lo hacemos con OSEC-UD de la Universidad Diego Portales y de este año se nos suma la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces ahora vamos a estar los 3 publicando. Buenísimo. Y en marzo vamos a lanzar el estudio anual del 2023, en el foto, la foto completa del año pasado. Ya. Más todos los mensuales con las brechas. Pero sí, siempre van saliendo y vamos viendo con perspectiva de género todos los indicadores laborales. Ay, qué bueno que se haya sumado a la Cámara de Comercio, sí. Me parece fantástico, de verdad que los felicito. Muchas gracias. Es que es súper importante que las cámaras, los gremios se junten, se unan, digamos, a este tipo de fundaciones y a buscar y a levantar data e información para poder ir mejorando. Si al final esto se trata de aportar y hacer a que nuestro país, hacer crecer a nuestro país, que sea mejor en todos, en términos de equidad, en términos de gobierno corporativo, en términos de empresa, en términos de comercio, en todo. En todo. ¿Qué es lo que nos va a hacer seguir creciendo y ser un país mejor cada día? Sí, y ellos en el fondo vieron lo que tú dices, por responsabilidad en fomentar la diversidad en su mismo rubro y industria. Por eso el último Zoom, de hecho, fue la distribución de las mujeres por industria y ver cómo están y la industria masculinizada y la feminizada. Así que siempre vamos cambiando el tema y felices de venir a conversar. No, acá están súper invitadas. O sea, cuenten de todas maneras con Economía a Fondo, porque de eso se trata. Aquí hay que apoyarse y caminar en conjunto para poder hacer de este país un mejor país, que la economía de este país realmente sea positiva. Oye, vamos a ir unos comerciales y vamos a seguir en un ratito más con más Economía a Fondo, así que espérenos, no se vayan y nos vemos en el siguiente bloque. En el mes del amor, enamórate de la nueva Love Edition de Curaprox. Encuentra esta y todas las ediciones especiales de cepillos con un 25% de descuento usando el cupón LOVE en curaprox.cl. Agricultura TV. Estamos de regreso en Economía a Fondo después de estos breves comerciales y ahora con estos calores intensos que hacen a raíz de nuestra ola de calor en Santiago, que de verdad es una locura. Vamos a aprovechar de hablar del tema de energía, del mercado eléctrico, y para eso nos acompaña Mauricio Enríquez. Mauricio es gerente de asuntos corporativos de WPD Chile. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, con este calor que está haciendo, mucho consumo de electricidad para los refrigeradores, aire acondicionado, así que intenso el uso eléctrico. Es que la verdad es que está fuerte. Estamos con una ola de calor importante, 37, 38 grados parejito durante el día completo. La noche también un calor desagradable que uno no puede ni dormir, anda medio así como atontado. Buen chileno. Hablemos un poquito del mercado eléctrico, Mauricio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves tú el mercado eléctrico? ¿Cómo los usuarios pueden beneficiarse o ver algunas oportunidades, digamos, para adquirir energía a precios mucho más accesibles, dado además el contexto en el que nos encontramos? Y que además estamos en un proceso de alza de tarifa. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos hoy día. Nosotros somos una compañía de origen alemán. Hace el año 96, el 2009, llegamos a Chile con el único foco, energía 100% renovable. Hoy día estamos en 3
tenemos 3 parques eólicos en Chile, Biobío y la Araucanía. Desarrollamos, construimos y operamos estos proyectos de larga data, de larga visión, con un foco súper específico: descarbonizar la matriz eléctrica y llegar con energías limpias y baratas, de bajo costo. Y eso es lo que tú decías del mercado eléctrico. ¿Cómo se pueden beneficiar las personas, las familias? Primero, porque no contaminan. Hay que decir que el 70% de los gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Solo el 30% es generación. Y lo segundo es que este tipo de energías, eólica, solar, cuestan la mitad de lo que cuesta producir la energía a carbón, a gas natural, a diésel, y que hoy día, desafortunadamente en Chile, todavía la mitad de la electricidad que llega a nuestras casas proviene de contratos de combustibles fósiles que son más caros, que contaminan y que no tenemos en Chile. Mauricio, ¿y cómo se accede entonces a este tipo de energías? Porque, claro, me parece que es una muy buena noticia, que suena muy, muy interesante. Además, hay un aporte ahí también en términos medioambientales, etcétera. Pero ¿cómo uno accede a este tipo de energía? Porque uno puede, claro, pasar y ver las torres, ¿no es cierto?, eólicas y todo, pero tú dices, ¿cómo llego ahí? O sea, la energía que generan este tipo de torres entra directo al servicio, o sea, perdón, al sistema interconectado central. ¿Cómo funciona? Para que el resto de nuestro público entienda bien este tema. Yo creo que ese es el gran desafío que hoy día estamos viendo, porque decimos que tenemos mucha energía renovable. Sí. La pregunta es cuánto de eso llega realmente a la cuenta de mi casa. Claro. Y la verdad es que hoy día todavía llega muy poco. Mucho se va a la industria, a la gran minería, que está correcto. Es necesario que esta industria también utilice energías limpias. La pregunta es cómo llega a nuestras casas. Primero, hay que decir que tenemos 3 grandes segmentos. Generación, que representa como el 70% de la cuenta de la luz. Transmisión, que son estas grandes líneas eléctricas para llevar esa energía del sol en el norte hasta Santiago, por ejemplo, el consumo. Claro, 20% de la cuenta de la luz. Y un 10% la distribución. ¿Cuánto cuesta que llegue hasta nuestra casa? De estas grandes líneas hacia nuestras casas. Todo este sistema funciona a través de grandes licitaciones que lleva el Estado. Yo no vendo, la generadora no vende directo a las familias, sino que a través de una licitación que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía, uno dice, yo voy a cobrar tanto por mi generación, me gano una bolsa, digamos, de electricidad que estoy obligado a suministrar. En ese proceso todavía de licitaciones de Estado, vamos bastante lentos respecto de cuánto estamos ingresando. Menos del 40% de la electricidad que llega a nuestras casas lo hace usando fuentes limpias y baratas. ¿A qué se debe esto de que menos del 40% en el fondo de la generación de energía sea proveniente de energías limpias? Son procesos de licitación muy largos, por también dar certidumbre a la inversión. Y como Chile venía, recordemos, de la crisis del gas natural, por allá por el año 2006, cuando Argentina nos deja de mandar este gas, tenemos que pasar rápidamente al carbón, y tuvimos estas grandes centrales a carbón. Implicó grandes contratos de mucho largo plazo, y que a pesar de que hoy día se están cerrando en una política de Estado muy relevante a nivel mundial de cómo Chile ha ido cerrando sus centrales a carbón, todavía quedan, si bien pocas centrales a carbón, todavía quedan contratos financieros que cobran como si fuese energía eléctrica producida con combustibles fósiles. Tenemos un desafío desde el punto de vista regulatorio de cómo hacemos que se valorice la energía renovable a un precio justo. Vimos el año 2023 que dos empresas renovables dejaron de poder suministrar esa energía eléctrica barata y limpia, y hoy día estamos viendo que no podemos ingresar la energía a la red porque hay pocas redes de transmisión y además una regulación eléctrica muy atrasada que termina por beneficiar al final del día a las combustibles fósiles. Y entonces ahí hay un tema de políticas públicas que es importante abordar y tratar de actualizar, ¿no es cierto?, modernizar un poco el sistema para poder entregar más energía renovable en el fondo al sistema. Hay un tema también con las tarifas eléctricas, hay un tema de estabilización de las tarifas eléctricas. Cuéntanos un poco de este proyecto, Mauricio. Además, me encanta conversar contigo porque eres súper claro en la forma de descripción de estos temas, y son temas que uno no en general no maneja, salvo la gente que está especializada, ¿no es cierto?, obviamente, pero uno llega y prende la luz. O sea, no más que eso, prende el aire acondicionado, prende una serie de cosas, funciona casi todo, o muchas casas ya funcionan casi 100%, algunas con temas de energía eléctrica. El proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas, ¿de qué se trata, en qué consiste y cómo nos afecta o nos beneficia a nosotros como usuarios? Hoy día solo nos afecta, nos sube la electricidad, entonces como tú decías, esto es un tema de Estado. Hay que recordar que el año 2019 y después el año 2020, producto de la pandemia, se congelaron las tarifas eléctricas. Ahora tú me vas a preguntar por qué sube la electricidad si tenemos energía renovable, limpia.
porque todavía seguimos importando a Chile carbón, gas natural, diésel, que no tenemos en Chile, que dependemos de precios externos, y cuando vemos lo que ha ocurrido en Ucrania, lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, todo eso termina por afectar los commodities. Yeah. Esos precios que no controlamos terminan impactando al final del día en la cuenta de electricidad. Como te decía, el 70% de lo que uno paga, lo paga por energía. ¿Cuánto cuesta generar esa energía? Generar la energía. Y efectivamente se han estabilizado las tarifas para evitar que se aumente esas tarifas a las familias. Pero ya ha llegado una deuda que hoy día se acumula por cerca de $6.000 millones. ¿Sí? Y eso está obligando al Estado, al gobierno, a tener que devolver ese dinero, digamos, a las generadoras. Ya. Se pregunta entonces cómo se hace esa devolución. Hahoy día hay un proyecto de ley que, en mi opinión, en la opinión nuestra, va en la dirección correcta respecto de devolver esos dineros y entonces empezar a hacer real cuánto cuesta producir la energía eléctrica. Ya, pues, pero eso significa que devolver esos dineros significa que las personas también vamos a tener que hacer esa devolución. Hoy día mínimo vamos a tener el IPC. Los grandes consumidores se les va a aumentar en 22 pesos por kilowatt hora la cuenta de la electricidad sobre los 300 kilowatts de potencia instalada de consumo mes. Eso es harto, perdón, eso es harto. Claro, para poder ponerlo como ejemplificarlo. En una casa uno utiliza 380, 200 kilowatt hora al mes. Al mes, ya, perfecto. Los que consuman sobre 350 kilowatt hora al mes se les va a aplicar 22 pesos por kilowatt hora. Al resto, vamos IPC. pagando la luz entonces. Y vamos a pagar, no, pero después del 2027 esto no empieza a funcionar a todos. En el proyecto de ley que está hoy día y que se aprobó en el Senado. Los 300 kilowatts. Eso es para todos. Para todos los que tengan 350. Después del 2027, 25, 26, solo IPC. Para ti y para mí en nuestras casas. Pero después del 2026, a partir del 2027, empieza el recargo a partir de 8 pesos, 7 pesos, empieza el recargo igual para todos. O sea, hoy día con claridad podemos decir que el 2027 a todos nos va a subir la cuenta de electricidad. Ya. Espérame, y hay un proyecto que busca mitigar esta alza, ¿no es cierto? Y hay que en el fondo la idea acá, como estoy leyendo, está una norma que se está despachando desde el Senado a más tardar en marzo, dice acá. Esto no nos va a beneficiar de ninguna manera. O sea, vamos a tener que pagar sí o sí, como dices tú, hasta de aquí al 2027. De aquí al 2033. Lo que pasa es que se va a ir disminuyendo esa deuda. Pero sí, esto nos va a afectar sí o sí en términos del costo. Lo que este proyecto de ley hace es mitigar esa alza. Claro, porque si no nos podría llegar a subir a 30 o 50 pesos extra. Esto lo que está haciendo es mitigar esa alza. Perfecto. Al final del día, a la pyme, al negocio de la esquina, a todos les va a subir la electricidad. Entonces acá lo importante, ya que nos va a subir la cuenta igual, porque es una deuda que tenemos pendiente, independiente de que este proyecto en el fondo se quiera mitigar, ¿no es cierto?, esta alza tan brusca. Lo importante acá es poder generar más energía renovable, y tener mayor acceso a ella, en el fondo. O sea, acá, más allá de las lucas que nos va a afectar a todos el bolsillo aquí en los próximos años, como dices tú, el tema es cómo armamos políticas públicas, cómo agilizamos el trámite para poder acceder a mejor energía y energía renovable. Y que tenemos en Chile y que es más barata. Que tenemos eólica, obviamente que eléctrica. Eólica, solar, además tenemos un tema el hidrógeno, el verde en Punta Arenas. Hay un tema también, hay distintas posibilidades en este país de poder generar energía. O sea, este país es rico en energías renovables. Solo un dato, Chile podría llegar a generar más de 70 veces la electricidad que se requiere para consumir. O sea, esa diferencia la podríamos incluso exportar. ¿Cómo? Precisamente a través del hidrógeno verde. Lo que tú dices, Constanza, es correcto. Es este desafío que tenemos como país. Primero, en un mercado eléctrico que no se ha actualizado en los últimos 40 años y que sigue privilegiando las energías fósiles. En una transmisión que permite que las energías renovables se puedan inyectar al sistema. Hoy día, del 100% de la energía eléctrica que producimos, por ejemplo, en Malleco, en Coyipulli, en una zona compleja, donde se pueden hacer proyectos y donde hemos podido mostrar que se puede hacer hoy día el parque Coyipulli, que es de WPD, el parque eólico Malleco, es el parque eólico más grande de Chile hoy día. Hay otra construcción que van a ser más grandes, pero hoy día el más grande está en Coyipulli, mucha gente no lo sabe.
El dato duro o el dato que no nos gusta es que cerca del 20, el 30% en algunas horas de esa electricidad no se puede inyectar a la red y simplemente se bota, se le conoce como vertimiento. Y eso es porque tenemos redes insuficientes, porque tenemos una operación del sistema que no es del todo eficiente. Ya, pero ¿qué estamos esperando? Y tenemos que movernos rápido. Ahí está el desafío. O sea, ¿qué estamos esperando? Hay un 30%, quiero recalcar este punto, un 30% de energía que no se puede inyectar al sistema y que por lo tanto se bota, se pierde. Así es. El coordinador eléctrico, que es quien coordina todo este sistema, nos llama literalmente y dice, favor de tener las máquinas porque no se puede inyectar al sistema, se colapsó el sistema. Eso ocurre todos los días y esta hora está ocurriendo. Pues estamos en el 2024. O sea, de verdad. Es el gran desafío que está viendo el mundo y Chile desafortunadamente tiene un espacio importante de avanzar. ¿Cómo avanzamos en esa transición energética, Mauricio? O sea, como que me terminé preocupando ya con esta cuestión, porque de verdad me parece insólito que en un país que efectivamente, como señalas tú, tan rico en energía, en el poder generar energía renovables, no convencionales, con un mar, con una costa, digamos, enorme, con unos vientos, con sol que tenemos en el norte, con digamos el hidrógeno verde en Punta Arenas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los desafíos de esta transición energética? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los puntos clave, Mauricio? Con esa claridad con que me encanta que estás contándonos todo esto, por favor, pongamos los puntos sobre la I. Es urgente. Sí. Ya te decía que 2 empresas quebraron el año pasado, entonces si esto no nos llama en alerta, tenemos que movilizarnos. Yo creo que estamos todos en la industria, en el mundo, muy claros de que queremos llegar a ser carbono neutral, descarbonizar nuestra matriz. La pregunta es cómo lo hacemos. Y es urgente que nos pongamos de acuerdo, gobierno, parlamentarios y por cierto también las empresas. Hoy día hay mucha discusión en el sector respecto de cuidar todavía mi espacio pequeño de los próximos 2 años, de cuánto ingreso voy a generar. Creo que es urgente, más allá de esa discusión pequeña que muchas veces nos entrampa, ponernos de acuerdo respecto de cómo queremos caminar. Eso significa ampliar las redes, es urgente ampliar las redes. Para ello la permisología es fundamental. Hablamos de ese tema hace 2 programas atrás sobre permisología. Eso es fundamental. Paremos con la permisología. Es urgente. Hoy día un proyecto de transmisión eléctrica puede demorar más de 10 años. Un proyecto de generación nos demoramos cerca de 7 años. No hay certidumbre en la inversión cuando uno obtiene una RCA. Pueden pasar etapas en las que uno no sabe qué es lo que va a ocurrir. Esos 2 temas son urgentes. Y el tercero es modernizar urgente nuestro mercado eléctrico. Todavía tenemos un sistema que privilegia las energías fósiles por sobre las renovables y parece de todo contrasentido que ese camino no lo estemos cambiando. Oye, me desespera un poco estas cosas cuando hablamos de esto, porque me da unas ganas de poder llegar y corregir las cosas. Efectivamente yo entiendo que estas cosas tienen un tiempo, en fin, pero pucha, hay que ponerle empeño. Ustedes me dijiste que están en Malleco además, y hay un tema ahí también de seguridad que es súper importante. ¿Cómo han logrado cómo han logrado poder estar operando en esa zona? ¿Cuáles son las dificultades que han tenido? Que eso también es súper importante, pues estamos hablando de todo el problema energético que tenemos, pero también de la permisología y también hay un tema de seguridad súper relevante. De seguridad y de congestión en muchos lugares, ya se están construyendo muchos parques, la gente ya no quiere tantos proyectos cerca. Es un desafío enorme. Constanza, nosotros estamos en 29 países, hemos aprendido de las dificultades. Chile no ha sido la excepción y en Coyhaique hemos hecho un trabajo largo, no exento de problemas, pero la verdad que con confianza, con transparencia, con mucho diálogo con las comunidades es muy relevante. No siempre estamos de acuerdo, pero creemos que en la medida que seamos transparentes, que estemos contando lo que hacemos en el territorio, por cierto, entregando también beneficios, mejorando la calidad de vida de las familias. Hay una serie de proyectos que hacemos en Coyhaique y en Negrete, en Los Ángeles, que de alguna forma también las familias entienden, las comunidades entienden, aceptan los proyectos, se hacen parte de los proyectos, porque también les llegan beneficios, no solo en la electricidad, sino también beneficios a propósito del trabajo que se hace con las comunidades. Claro, porque son oportunidades también de desarrollo laboral para ellos. Mauricio, te voy a preguntar, ¿por qué y esto no está dentro de las preguntas, pero ¿por qué a la gente le molesta que hayan desarrollo de parques eólicos, por ejemplo, cerca de sus comunidades? Hoy día el gran desafío que estamos viendo en la etapa de desarrollo es que todos quieren las energías verdes, pero no la quiero cerca mía. ¿Por qué? ¿Qué les molesta? Hay 2 cosas. Primero, harto desconocimiento todavía, hay mucho mito de lo que ocurre. Y segundo, porque es nuevo. Y en general toda esta mitología, todo esto que es nuevo, trae este desconocimiento. Ahora bien, es una energía que también tiene impactos. No es, por cierto, mucho menos que el carbono, que el gas natural.
pero bueno, tenemos ruido, hay también afectaciones que se hacen en el medio ambiente, y por cierto que la labor de todos es mitigar esos impactos. Yeah. Es lo que hacemos, pero sin duda todavía hay un espacio en el que las compañías tenemos que mejorar, y por cierto también el Estado va a hacerse responsable de cuando entregue un permiso ambiental, que también dé la certeza, no solo a las empresas, sino que también a las comunidades. Mauricio, ustedes son una compañía alemana, de origen alemán, ¿no es cierto? Los alemanes en general muy reconocidos por su forma de trabajar tan fuerte, tan dura, ¿no es cierto? Tan profesionales, la verdad. Cuéntanos cuál es el valor agregado que tienen ustedes a diferencia de otras empresas del rubro, quiero decir, WPD Chile. ¿Cuál es la diferenciación que tienen ustedes? Mira, y la primera es esa, la rigurosidad. Rigurosidad. A mí también esa me ha costado exacta, Mauricio. a ratos, muchas veces con los alemanes, porque es una rigurosidad a ratos muy extrema, sí, que me parece que es positiva, pero por cierto que le agrega dificultades a los procesos. Sí. Y lo segundo, te diría yo, que me encanta decir es que nosotros nos hacemos cargo del desarrollo, de la construcción y de la operación de un proyecto. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacernos cargo del entorno desde el primer instante, porque vamos a ser vecinos 30 años a los lugares que llegamos. Claro. Eso implica una responsabilidad de las que nos tenemos que hacer cargo. Y por tanto, cada vez que llegamos a un territorio, cada vez que diseñamos un proyecto, no lo hacemos pensando en venderlo, lo hacemos pensando en que vamos a estar 30, 40 años en el territorio, y eso nos obliga a hacer las cosas bien y de forma muy, muy rigurosa. Y eso, de momento, creo que ha sido la fórmula del éxito. La fórmula del éxito de WPD Chile. Oye, Mauricio, tengo una pregunta también muy personal. ¿Cómo se instala un parque eólico? Siempre he tenido esa duda cada vez que paso en auto con mis hijos y veo uno, me maravillo de estos parques fantásticos que uno puede ver a lo largo de Chile. ¿Cómo es se realmente hace? impresionante. Yo diría que lo más complejo es el transporte. Desde los puertos que tenemos hasta llevar estas palas, estas aspas. Las palas, sí. Cada pala son 70 metros. Imagínate camiones de 70 metros pasando por Los Ángeles, Coyipulli, entrando en caminos rurales. Ha sido un desafío enorme para Chile. Nuestro manual de carreteras no estaba preparado, Carabineros no estaba preparado. Hubo que hacer un trabajo enorme estos primeros parques para coordinar con Vialidad, Carabineros, las municipalidades. Fue un trabajo increíble que se pudo hacer hace ya varios años. Además, perdón lo guasa, digamos, pero además tenéis que, trasladar como si tú, y hay cables. Hay que hacer caminos muchas veces, hay que hacer otros caminos, hay que sacar postes y correr postes, y la gente, uno le puede decir, oye, voy a construir un parque durante 6 meses, van a quedar sin electricidad porque voy a botar estos postes. Muchas veces hay que cambiar un sistema completo, hacer vías nuevas, bypass, puentes nuevos. Ha sido impresionante, es muy difícil. Muchas de las grúas incluso son tan altos. Tú has visto que cuando son altos, en Chile no hay grúas. Hubo que traer grúas de Brasil, de Europa, para poder llegar a instalar la nacero, la turbina, que es la parte que va arriba. Es un desafío enorme, pero sorprendentemente en Chile lo hemos hecho bien, todavía trayendo mucha gente de afuera. Nos falta capital humano. Si teníamos la energía eólica en Chile, ¿por qué tenemos que traer gente de Europa, de Alemania, para instalarla? Es un desafío. Muchos faltan técnicos en este país. Faltan técnicos que trabajen en temas de energías renovables no convencionales, en temas, ni de hidrógeno verde en Punta Arenas. Y, o sea, yo creo que hay ahí una oportunidad muy grande. Y Lucas Palacios lo habíamos tratado de invitar varias veces al programa, y el INACAP creo que tiene un desafío importante en este sentido. Y además son oportunidades de trabajo. El desempleo llegó a un 8,5% estos últimos días. Ahí hay una oportunidad interesante de desarrollo. Otra pregunta así también de desconocimiento absoluto, de ignorancia absoluta respecto al tema. ¿Cómo levantas la torre? Porque está bien, tenés que instalar tienes que instalar las palas, ¿no es cierto? Y la turbina. Pero ¿cómo levantas esa cosa tremenda? ¿Se hace por partes? Sí, la torre normalmente está dividida en 3 o 4 partes. Son metálicas, son todas de fierro. Está dividido en 3 o 4 partes. Y aunque es impresionante que lleva muchos pernos por todo el perímetro. Me imagino. Tú instalas una, en la grúa entra la siguiente por arriba. Tienen que subir personas por dentro y realmente, con grande, imagínate un atornillador muy grande, pero atornillar cada una de los tornillos, de los pernos que están en esa zona, y eso se hace 3 o 4 veces dependiendo de la altura. Es un trabajo de precisión. Y fíjate que no se puede instalar con viento. Hay etapas del día súper específicas. Uno tiene que instalar la torre en donde haya mucho viento.
Pero Por para supuesto. poder instalarla hay que no tener viento. O sea, imagínate la precisión que se requiere para que esas cosas cuando se van subiendo no se muevan, puedan calzar y de esa forma puedan funcionar y queden bien puestas, digamos. Entonces, el nivel de precisión, no de es una, control son un montón. es enorme. Uno no se lo imagina cuando lo ve girando. Claro, por supuesto. Pero llegar a eso ha sido un trabajo bien Yo lo grande. encuentro impresionante. Y es muy lindo ver que en Chile se ha podido lograr en zonas donde nunca había pasado nada de ese estilo. Sí, pues. Bueno, ahí es interesante también el llamado a desarrollar más y mejores centros de desarrollo de energías renovables no convencionales, capacitación, mayores oportunidades de trabajo, técnicas, en el fondo de técnicos y técnicas que puedan desempeñarse en este nuevo mundo y efectivamente poder acceder a la generación de energía renovable no convencionales y no desperdiciarla y botarla, como dices tú, que hay un 30% que se tiene que dejar de lado. Oye, Mauricio, muchas gracias por la conversación. Realmente yo en este sentido me considero bastante ignorante al respecto, así que para mí ha sido un lujo y un aprendizaje poder conversar contigo gracias a WPD Chile. Y bueno, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Hay que seguir adelante. Estos son años claves para poder descarbonizar nuestra matriz, modernizar nuestro mercado. Así que te agradezco este espacio de conversación, Constanza. No, fantástico. Y para todos los auditores también que desconocen un poco estos temas de energía, que claro, llegamos a la casa, prendemos la luz en el fondo y estamos ahí contentos y felices con el aire acondicionado, con la calefacción en invierno, da lo mismo. Pucha, no, este es un tema muy relevante que nos afecta en el bolsillo, que afecta a la economía, no solamente nuestra o del hogar, sino que además la economía de este país. Y tenemos una oportunidad de crecimiento importante. Avanzar con la permisología, avanzar con nuevos proyectos y modernizar todos los temas de energía a nivel de políticas públicas, a nivel de gobierno, autoridades. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, así que los dejo a todos invitados para un próximo capítulo de Economía a Fondo. Esperamos tener muchos temas más entretenidos y poder transmitirle a ustedes de la mejor manera posible cómo nos afectan los temas de distintas índoles, como en este caso la energía, a nuestra economía.